Una semana es el tiempo que necesitas para desintoxicarte del azúcar. En esta charla te voy a dar 8 consejos prácticos para que puedas disminuir tu consumo de azúcar, para romper la adicción a los dulces. Pero también te voy a contar qué vas a sentir esos primeros días y cuáles son los resultados, que créeme, son muy rápidos, que vas a obtener por estos cambios. Y es muy sencillo. Empecemos por acá. Mira esta frase magnífica. No se trata tanto del azúcar que vos consumís. Se trata del azúcar que ellos, las corporaciones, agregan a nuestros alimentos. Fíjate qué frase más maravillosa. ¿Qué estás comiendo cuando compras algo en el supermercado? ¿Alguna vez te detuviste a mirar la etiqueta? Te digo más, muchos de los nombres que vas a encontrar en esas etiquetas ni siquiera se pueden pronunciar de tan raros que son. Y no estoy exagerando cuando digo que no son alimentos, son químicos. Estás consumiendo químicos que como agregados tienen un poquito de alimentos al final. Muchos de los productos que consumimos son así. Y gran parte de ellos tienen cantidades astronómicas de azúcar que van a producir cambios groseros en tu cuerpo. Te digo más, cuando leas las etiquetas, no vas a leer que dicen azúcar, porque ni siquiera usan esa palabra. Utilizan palabras mucho más raras que te voy a contar más adelante. Y entonces te preguntarás, ok doctor, pero ¿qué hago entonces para disminuir el consumo de sustancias que ni siquiera sé lo que son? Hay un consejo muy radical que dice lo siguiente: no consumas lo que no sabes qué es. Si lees la etiqueta y dice sal, pimienta, cúrcuma, azúcar, agua, entonces sabes qué ingredientes tienen. Pero si lees la etiqueta y lees cosas como maltaza, dextrano, sirope, ágave y otros nombres así, no lo compres o compralo menos, trata de consumirlo mucho menos, porque esto te va a beneficiar la salud. Ahora, si yo fuera vos, comenzaría mi semana de abandonar el azúcar por acá. Y esto te puede parecer muy tonto, pero todo, incluso dejar el tabaco, comienza con la decisión férrea de dejar aquello que sabes que te hace mal. ¿Y sabes cómo se hace para tomar la decisión? Se toma la decisión entendiendo que vas a vivir mejor, que tu estado de ánimo va a mejorar, que tu energía va a mejorar, que la neblina mental que tenés se va a ir, que vas a bajar rápidamente de peso, que vas a controlar mejor enfermedades como las diabetes y vas a prevenir infartos, ACV y tantos otros daños que le hacemos a nuestro cuerpo. Cuando comprendas que el azúcar arruina tu cuerpo, destruye tu metabolismo y te enferma, en ese momento vas a tomar la decisión. Es por eso que yo te recomiendo fuertemente que comiences hoy. Porque si estás mirando este video seguramente pensarás, ok, el lunes comienzo el primer día del próximo mes. No, comenzá hoy o mañana más tardar. Toma la decisión y en 7 días créeme que te vas a sentir bien. Si no estás seguro, no lo hagas porque seguramente vas a fallar. Necesitas entender que el azúcar hace daño para evitar fallar. ¿Por qué? Porque acá viene lo peor: aguantar. Cuando dejes el azúcar, sobre todo si consumís grandes cantidades de azúcar, los primeros días van a ser terribles y tenés que aguantar. Podés tener síntomas como dolores de cabeza, podés tener cambios de ánimo, sentirte muy irritable, tener niebla mental, podés tener falta de energía o sueño todo el día. Estos son síntomas típicos de que el cerebro necesita azúcar, que actúa prácticamente como una droga en el cerebro. Las buenas noticias: estos síntomas asociados a los antojos y tantos otros duran muy poco tiempo, se van rápidamente. En solo algunos días todos estos síntomas se irán. Y te digo más, tu energía, pasado algunos días, ya te voy a contar qué tenés que comer y todo, pero tu energía se va a mantener estable, va a mejorar grandemente, te vas a sentir mejor, vas a dormir mejor y rápidamente perderás peso. Y ahora querrás saber, ok doctor, tomé la decisión, ya sé que no tengo que comer alimentos que no sé qué contienen, estoy dispuesto a aguantar. ¿Qué como? Es la pregunta. No quiero meterme mucho en el tema, pero te voy a recomendar 2 cositas prácticas y rápidas. 1. Come muchas proteínas, muchas. ¿Dónde las encontrás? En el huevo, en el pescado, en el pollo e incluso en las carnes rojas magras, en las legumbres como los porotos, la encontrás en la soja, en la avena e incluso en los frutos secos. Todos estos alimentos agregados a tu desayuno, agregados a tu almuerzo, agregados a tu cena, son controladores del antojo y permitirán que te mantengas lejos de alimentos
con azúcar. ¿Por qué? Porque cuando ellos ingresan en tu estómago y en tu intestino, les cuesta mucho digerirse. Y como les cuesta digerirse, permanecen más tiempo ahí. Y cuando están más tiempo ahí, avisan a tu cerebro de que estás lleno, de que no necesitas comer más. Entonces no vas a tener hambre, te vas a alimentar menos de snacks que vas picoteando por todos lados y que contienen azúcar. Y si le agregas a estas proteínas fibras provenientes de vegetales y de frutas, mucho mejor, porque la fibra es fantástica. Y yo te dije fruta, y ahí vos pensarás, doctor, pero las frutas tienen azúcar. Usted me está diciendo que deje el azúcar y me recomienda que coma frutas. Así es, para dejar el azúcar que hace mal, yo te recomiendo que incluyas muchas frutas en tu dieta. Y sé que esto puede sonarte raro, pero déjame que te explique. Existen carbohidratos que son buenos y carbohidratos que son malos. Los carbohidratos malos son el azúcar simple y los azúcar agregados a los alimentos. Sin embargo, las frutas sí que tienen azúcar y tienen lo que se llama fructosa. Ahora, ¿por qué yo digo que no es un problema el azúcar de la fruta? ¿Sabes por qué? Porque la fruta tiene fibras. La fibra de la fruta va a disminuir la forma en la que se absorbe el azúcar de la fruta. Por eso yo te recomiendo que siempre que consumas frutas lo hagas entera, la fruta entera y si es posible con su cáscara, porque entonces la fructosa, ese azúcar que te preocupa y que produce hígado graso, no se va a absorber y se va a absorber mucho más lentamente. Y esa absorción lenta va a evitar picos de azúcar en sangre que llevan a picos de insulina, que producen que la grasa se acumule en nuestro cuerpo, que la grasa se acumule en nuestro hígado. Si consumís la fruta entera, la fibra te va a cuidar. Ahora, te preguntarás, doctor, hay frutas que son mejores y que son peores. ¿Cuáles me recomienda? Existen millones de frutas. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Dos cosas. Mientras más verde la fruta o mientras más amarga, tiene más fibra y menos azúcar en general. Por ejemplo, la manzana verde. Por ejemplo, la banana que es amarillo e incluso verdosa. Tiene menos azúcar y más fibra, por eso es más dura. Sin embargo, la banana pasada, la banana marrón oscura o amarilla con muchas manchas, esa tiene mucho azúcar y pocas fibras. Entonces, ¿qué te recomiendo si te preocupa el azúcar? Frutas más bien amargas, como la frutilla, como el arándano y como tantas otras. Ahora, las frutas muy dulces y que se rompen fácilmente, como la sandía, por ejemplo, tienen mucho azúcar y poca fibra. Eso no quiere decir que no la puedas consumir, pero si querés dejar el azúcar, la sandía no es la mejor opción. Tal vez la frutilla, los arándanos, la manzana verde, la banana más bien verdosa, la granada y tantas otras frutas con alto contenido de fibra y bajo contenido de azúcar son buenas opciones. Y por más que hayas escuchado lo contrario, las frutas bien consumidas, con una vida saludable, no te van a dañar. Todo lo contrario, te van a aportar vitaminas, minerales y antioxidantes que van a mejorar tu salud. Dicho esto, hay otra frase que quiero compartir contigo. No tenés que beber las calorías, tenés que comerlas. ¿Por qué? Porque todos sabemos, por ejemplo, cosas como que en los refrescos hay mucho azúcar y no debemos consumirlo. Sin embargo, a veces aceptamos consumirlo, sabiendo que eso tiene azúcar. El problema es que muchas veces pensamos que algunas bebidas son saludables cuando no lo son. Por ejemplo, el jugo de frutas. Si crees que el jugo de fruta es saludable, ya te digo, estás equivocado. Si crees que los energizantes son saludables, estás equivocado, tienen azúcar. Si crees que esas bebidas que compramos en el supermercado para ir al gimnasio, que nos reponen sales, que tienen color verde, azul, rojo, son buenas, no. Están llenas de azúcar, no deberías consumirlas. Y a eso me refiero con esta frase que dice, no bebas las calorías, cómetelas. Por eso nunca jugo de fruta. Y en especial jugo de fruta del supermercado, lee atrás, tiene azúcar agregado en general. Y si dice 100% natural, tampoco te lo recomiendo. Pensá en esto, ¿cuántas naranjas desayunarías en un día? Una o dos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas naranjas utilizarías para hacer un jugo de naranja? 4, 5. Entonces estás consumiendo 5 veces la cantidad de azúcar que consumirías si consumís la fruta entera. Y estás dejando de lado la fibra que te dije que es la clave para absorber correctamente el azúcar de la fruta. Ahora, hay excepciones. Los jugos verdes, como ya te dije, la mayoría de las cosas verdes tienen baja cantidad de azúcar. La mayoría, no todas. Otras excepciones que sí podés beber, agua con limón, agua con romero, agua con canela, café, té verde, té negro. Entonces, desintoxicarte en una semana. ¿Cómo? Comenzar aquí, tomar la decisión, conocer lo que estás consumiendo y evitar lo que no conozco.
Aguantar los primeros días, comer muchas proteínas, comer muchas fibras y agrego grasas buenas. Consumir carbohidratos, claro que sí, carbohidratos buenos, como los presentes en verduras, como los presentes en frutas. Las frutas preferiblemente verdes. No bebas calorías, bebe bebidas saludables. Y te doy los últimos 2 consejos. Alimentación consciente. ¿Alguna vez notaste que vas a la heladera, la abrís y no sabes ni siquiera para qué estás ahí? Te propongo algo. Cuando vayas a comer algo, pensá lo siguiente. ¿Me estoy nutriendo? ¿Tengo hambre realmente? ¿Necesito comer? Muchas veces la respuesta será no. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos alimentamos por las emociones. Eso se llama alimentación emocional. La alimentación emocional tiene que ver con que cuando comemos dulces especialmente, azúcar, nuestro cerebro nos recompensa, liberando dopamina y haciéndonos fugazmente felices. El problema es que esto nos lleva a consumir cada vez más cantidades de azúcar y esto nos enferma. Entonces, si te haces la pregunta, ¿me estoy nutriendo? Y agarraste una barra de chocolate, la respuesta va a ser no. Probablemente prefieras una fruta entera. Te digo más, si tu respuesta a esto fue, doctor, pero la fruta entera no es tan deliciosa, cuando dejes una semana el azúcar o 10 días el azúcar mala, vas a ver que tus papilas gustativas van a cambiar y esa fruta que no te parecía dulce, ahora va a ser súper dulce. Y cuando te compres un cuarto de kilo de helado y lo pruebes, te va a parecer excesivamente dulce, o cuando te tomes una gaseosa te va a parecer un jarabe difícil de tragar. Esto es lo que me pasa a mí y a muchas personas que han disminuido el azúcar. Ahora, no hace falta olvidarse del azúcar para siempre. Si a vos te gusta el helado y el fin de semana querés comer un poco, adelante. Si vos querés agregarle media cucharadita de azúcar a tu café, no te lo recomiendo, pero adelante, siempre y cuando controles el resto de lo que comes. Recordá, el principal problema está en lo que ellos agregan, no en lo que nosotros agregamos. Está en el desconocimiento de lo que consumimos. Ahora, esto que está acá es fundamental. Si vos disminuís el estrés haciendo ejercicio, haciendo meditación, haciendo mindfulness, encargándote de lo que podés y no preocupándote por lo que no podés cambiar, vas a disminuir el consumo de azúcar. ¿Sabes por qué? Porque la alimentación consciente se ve alterada por episodios de estrés. ¿Te pasó alguna vez que volvés del trabajo enojado o tuviste una discusión y te aparece mucha hambre agresiva y necesitas ir a comer y querés dulce y querés dulces? Bueno, esto ocurre porque nuestro cuerpo está acostumbrado a que cuando comemos dulce nos hace feliz y porque esas hormonas que se liberan del hambre cuando estamos estresados nos van a llevar a comer dulces. Entonces en ese momento es donde debes elegir otra cosa o consumir la menor dosis posible. Entonces el control del estrés, fundamental para desintoxicarte del azúcar. Y lo último, insomnio. ¿Sabías que si dormís mal tan solo una noche, al otro día tomarás peores decisiones, estarás con menos reflejos y se asociará fuertemente a elegir comidas poco saludables? El insomnio es una de las claves principales que tenemos que atacar para poder dejar el azúcar. Como resumen entonces, para dejar el azúcar en tan solo una semana, tenés que hacer todo esto de manera sencilla, tomando la decisión, fijándote qué le agregás, aguantando los primeros días, agregando muchas proteínas, agregando muchas fibras y grasas buenas, consumiendo carbohidratos por más que te digan lo contrario, a menos que sea tu médico por una condición específica, bebiendo bebidas saludables, comiendo conscientemente para nutrirnos y no por un impulso, a menos que querramos darnos un gusto. Claro que podemos darnos un gusto. Combatiendo el estrés y el insomnio. ¿Cuáles son los resultados que espero obtener con eso? Varios. Descenso de peso. Si tenés mucho sobrepeso, en un mes podés disminuir gran parte de ese peso. Si tenés diabetes, en un mes podés controlarla mucho mejor. Si tenés enfermedades del corazón, con el tiempo tu riesgo disminuirá mucho. Si tenés poca energía o estás con mucha energía a la mañana, pero a la tarde estás cansado, tu energía se estabilizará, la niebla mental desaparecerá y te digo más, tu irritabilidad también mejorará porque tu energía será más equilibrada, estará mejor distribuida y no tendrás esos picos que dan cuando comemos azúcar, tanto por la dopamina como por la insulina. Ahora, para quienes se preguntan ¿por qué en una semana? Porque en una semana podés dejar de desear el azúcar. Pero claro que debes continuar con estos hábitos de por vida. ¿Qué estás esperando para tomar la decisión y dejar el azúcar en tan solo una semana? Espero que esta charla te sea útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.